Buenos días, profesores. Mi nombre es Aranza Sánchez y les explicaré acerca del terrorismo. A mediados del siglo XX, el Perú vivió una tensión constante entre intentos de estabilidad democrática y repetidos quiebres institucionales. Esta dinámica histórica resulta clave para entender el desarrollo político y social del país. Tras los gobiernos militares, como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se inició el retorno democrático teniendo como hito el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1980-1985. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por una grave crisis económica y por el surgimiento del terrorismo, lo que debilitó la confianza ciudadana en las instituciones. Es gracias a este contexto que en 1990 Alberto Fujimori llegó al poder ofreciendo resolver la crisis y la violencia. Su gobierno, especialmente tras el autogolpe de 1992, adoptó rasgos claramente autoritarios, concentrando el poder y alterando el orden constitucional. Para tener una mejor comprensión de este contexto, hemos elegido citar a Carlos Contreras, el cual en su trabajo Maestro Mitis y Campesinos en el Perú rural del siglo XX menciona que en dicha época se caracterizó por una desarticulación social y una debilidad estatal que hizo muy difícil la consolidación de proyectos democráticos estables, creando así un terreno fértil para el surgimiento del liderazgo con tintes populistas y autoritarismos. Es gracias a la información brindada en clase que pudimos identificar las semanas clave para el desarrollo de este trabajo final, siendo la semana 13, 14 y 15. Bueno, la semana 3 es esencial porque explica el retorno de la democracia con Belaúnde y la profunda crisis económica y terrorista. Esta crisis permite entender la frustración popular que luego facilitaría la aceptación de las soluciones autoritarias como el Fujimorato. La semana 14 nos sitúa en el declive del terrorismo y el inicio del crecimiento económico, justo en el periodo de Fujimori. Esta semana nos permite analizar cómo la búsqueda de estabilidad puede darse a costa de la democracia, siendo lo principal en nuestro trabajo. Finalmente, la semana 15 completa el panorama al profundizar el autoritarismo y las consecuencias del régimen en la sociedad y en el Estado peruano. Su continuidad con la semana 14 nos brinda una visión más grande, más integral, más completa para comprender los desafíos de la democracia peruana en el periodo de la postdictadura. Muchas gracias. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Perú, después de volver a la democracia, llegó a vivir una de las épocas más violentas y dolorosas de la historia? Buenos días con todos, me presento, mi nombre es Claudia Sofía Matamoros Mendoza y yo seré la encargada de explicarles las causas del conflicto armado interno en el Perú. Me voy a enfocar en el contexto social y político que permitió el surgimiento del grupo llamado, así es, Sendero Luminoso. Para comprender lo ocurrido en los años 90, especialmente en la crisis democrática y el desgaste institucional, es necesario analizar primero las causas del conflicto que se desarrolló en las épocas anteriores. Una de las causas más importantes en el terrorismo de nuestro país fue la gran desigualdad histórica, sobre todo en las zonas rurales, especialmente en la Sierra Sur. Durante gran parte del siglo XX, estas regiones quedaron al margen del desarrollo económico y de la presencia del Estado, lo cual se reflejaba claramente en la falta de servicios básicos, escasez laboral y altos niveles de pobreza. Cuando el Perú retornó a la democracia en 1980, durante el gobierno de Belaúnde Terry, estas brechas continuaron sin resolverse. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta marginación prolongada generó un profundo descontento social, el cual dejó a muchas comunidades sin vías institucionales para reclamar sus derechos. Es en este contexto donde entra, así es, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, el cual utilizó este discurso para captar a jóvenes sin oportunidades laborales en zonas rurales como Ayacucho, durante los primeros años de la década de 1980, tal y como lo señala nuestro antropólogo peruano Carlos Iván de Gregor. La captura de Abimael Guzmán fue un golpe decisivo contra Sendero Luminoso, ya que esto debilitó por completo a la organización. Sin embargo, este avance también tuvo ciertas consecuencias. Tras el golpe de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y concentró el poder en el Ejecutivo. Debido a ello, los servicios de inteligencia se fortalecieron y comenzaron prácticas de vigilancia y persecución sin límite alguno. Esta situación derivó a graves violaciones de los derechos humanos. Casos como los de Barrios Altos y La Cantuta ocurrieron justamente porque agentes del Estado actuaron sin control alguno.
provocando la muerte de personas inocentes y generando un clima de terror entre la población. Así, aunque el terrorismo sí se debilitó, las medidas aplicadas causaron un deterioro institucional profundo y generaron una desconfianza hacia el Estado. En resumen, la búsqueda de la seguridad terminó imponiéndose sobre los derechos, dejando así una huella que el país todavía recuerda. Hola nuevamente, mi nombre es Aranza Sánchez y en esta ocasión voy a entrevistar a mi abuelo, Víctor Manuel, el cual nos va a comentar su opinión acerca de la situación en esa época. Bueno, ¿cuál fue tu primer recuerdo o momento en el que te sentiste que la violencia o el terrorismo realmente había llegado a afectar tu vida o la de tu familia? Cuando Sendero comienza a volar las torres de alta tensión y se producían los apagones casi siempre casi todo el tiempo. Y eso producía miedo por la cuestión de que no había luz eléctrica. Claro. ¿Cómo te sentías al respecto de la policía o las Fuerzas Armadas en esa época? ¿Sentías que estabas protegido? ¿Sentías incertidumbre o tal vez miedo? Miedo porque hasta ellos los atacaban. ¿No? Tal vez así que le vuelan un ómnibus cerca a Palacio con 16 efectivos, creo que tenía. Claro. Bueno, y finalmente, después de la captura de Abigail Guzmán en 1992, ¿tu vida se sintió más segura o el miedo se mantuvo? ¿Cómo recuerdas ese momento? No, más segura más segura y sobre todo sorpresa, porque fue capturado en la urbanización donde yo vivo, que es en La Calera. Claro. Muchas gracias por tu tiempo y por tu entrevista. Muy buenos días a todos los presentes. A continuación yo me encargo de la entrevista número 2 realizada a mi padre. Richard Matamoros Humayagi. ¿Cómo recuerda usted qué era la vida en su barrio o comunidad antes de que se sintiera la presencia de Sendero Luminoso del MRTA? Bueno, la vida en mi comunidad era muy tranquila. Los niños podían disfrutar libremente por las calles, los colegios no eran interrumpidos, la policía cumplía un rol cotidiano y se podía trabajar sin miedo y había mayor seguridad. ¿Tuvo usted o alguien cercano una experiencia, ya sea directa o indirecta, con un toque de queda, una desaparición o un abuso cometido por agentes del Estado? Sí hubo experiencias cercanas durante los toques de queda, en la cual el ambiente se ponía tenso al escuchar los sonidos de los patrulleros, los disparos a distancia, que eso generaban miedo. Incluso hubo a un vecino en la cual le intervinieron sin explicación alguna y prácticamente lo secuestraron durante 4 días. Llegamos a la pregunta final por mi parte. Después de vivir esa época llena de violencia, ¿cuál cree que es la lección más importante que el Perú se debería llevar hoy para cuidar de nuestra democracia? Bueno, para cuidar nuestra democracia lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras instituciones, así como respetar los derechos humanos y no excluir a las comunidades, o sea, darle mayor atención a las comunidades e invertir en educación. Mi nombre es Leticia Vega. A partir de las causas y consecuencias y de los testimonios de los entrevistados, podemos decir que la forma en que el Estado y la población enfrentaron el terrorismo fue parcialmente correcta, ya que a pesar de que hubieron resultados decisivos, como la captura de Abimael Guzmán, la respuesta del Estado se apoyó demasiado en la militarización y la concentración de poder, provocando así la violación de los derechos humanos y un fuerte desgaste institucional. De la sección Causa y Consecuencia tomamos 2 ideas clave. La primera, que el conflicto se originó por profundas desigualdades históricas, abandono estatal y la falta de oportunidades en regiones como Ayacucho, lo que abrió camino para que Sendero Luminoso creciera. Y la segunda, que durante el gobierno de Alberto Fujimori, si bien se debilitó a Sendero, también se consolidó un estilo autoritario con casos como Barrios Altos y La Cantuta. Las entrevistas afirman este panorama. En la primera se describe el miedo, los apagones y la forma en que incluso las Fuerzas Armadas atacaban a quienes se suponía que debían proteger, mientras que en la segunda se menciona que antes había tranquilidad, pero luego surgieron los toques de queda, los disparos e incluso las desapariciones, además de la idea de que el Perú necesitaba instituciones más fuertes, priorizar el respeto a los derechos humanos y aumentar las inversiones en la educación y las comunidades vulnerables.
Teniendo en cuenta la información recopilada, creemos que la estrategia debió ser distinta. Una mejor respuesta habría combinado los siguientes puntos. En primer lugar, la acción policial especializada basada en inteligencia. En segundo lugar, el fortalecimiento institucional y el respeto estricto de los derechos humanos. Y en tercer lugar, la inversión sostenida de las zonas rurales más vulnerables. Así, habría sido posible combatir el terrorismo sin profundizar el daño institucional o de la población. Gracias. Debo al pueblo peruano muchos honores, pero nunca tan grande honor como este que acabo de vivir.